y nosotros vamos a comenzar ya la clase para que no perdamos tiempo. Y lo que vamos a ver hoy día son aspectos que son fundamentales con respecto a la narrativa, ¿ya? Hay que entender algo, es verdad, no te van a medir conocimientos directos en términos de no hay preguntas como qué es una retrospección, qué es una prospección, etcétera, pero sí hay que tenerlas claro porque te van a preguntar fenómenos de tiempo presente en el texto, tipo de narrador presente en el texto, cómo desarrolla la narración en el texto y todo eso. Y obviamente tenemos que tener el conocimiento claro para poder desarrollar esos ejercicios de manera rápida y no entramparnos en preguntas que son fáciles, ¿ya? Bueno, la clase pasada habíamos estado revisando prioritariamente los subgéneros o tipos narrativos. Es bueno tenerlo en claro porque nos pueden preguntar alguna característica. Y ahora vamos a entrar, sí, en algo que es muy, muy importante y que está garantizado que te van a preguntar algo de acá. Y eso es típico. Entonces, para que después ustedes revisen bien la guía, ya está en el grupo, así que revísenla, vean el grupo del WhatsApp, ahí están los videos, como les decía, y también está la guía que vamos a revisar ahora entre todos. Dice guía número 2, entonces, seguimos con la introducción a los géneros literarios, y específicamente ahora vamos a revisar lo que son los aspectos estructurales, perdón, de la narrativa. Dice, toda narración está compuesta por rasgos estructurales, ¿verdad? Que contemplan a su vez una estructura interna que presenta una introducción o planteamiento del relato, un desarrollo y una conclusión o desenlace de la historia. Y eso no nos interesa, ¿ya? Pero sí nos interesa la otra estructura. También se compone por elementos que permiten que esta obra tenga funcionamiento y dinamismo para el lector. Es decir, que la puedas comprender, que puedas determinar los elementos, que la obra te llegue. Y esos son lo que nosotros decimos elementos pertenecientes a la estructura externa. Por lo tanto, veamos el primero, que es el más importante de todos. Va a parecer idiota lo que digo, pero así es la verdad. Sin narrador no hay narrativa. Y eso es un requisito fundamental para los textos narrativos. Tiene que estar la presencia del narrador sí o sí. Y no me pueden poner el concepto de narrador en los otros géneros. En la lírica no hay narrador. Ah, el narrador lírico. Muchos chicos de repente, ah, el narrador lírico. No, se llama hablante lírico. ¿Ya? En el drama tampoco. Ah, el narrador dramático. No existe el narrador dramático. Son los personajes. ¿Ya? Por lo tanto, la única estructura, ¿verdad?, de narrador existe obviamente y justifica lo que es la narrativa. Dice entonces, narrador, corresponde a la estructura literaria que se identifica con las personas. También puede ser personaje. Que cuenta o da marca a la historia. O también elementos o seres. Pueden ser animalitos, pueden ser cosas, pero tienen que tener una característica. Estos seres deben estar personificados, es decir, actuar, sentir, pensar como una persona. Explican las circunstancias que se desarrollan los hechos y presenta a los personajes que participan en ella. El narrador puede formar parte de la historia relatada, como también puede no pertenecer a esta. Si el narrador se encuentra presente en la historia, podemos identificar dos tipos de ellos, que utilizan siempre la primera persona y pueden mezclarse en una narración. Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que entender? Como les decía, el narrador justifica la narrativa, siempre tiene que estar, ¿ya? Y en el fondo es que el gran maestro de ceremonia, el dueño del circo, si podemos decir algo, porque lo hace todo. Presenta la historia, desarrolla la historia, presenta los personajes, describe los personajes, presenta el ambiente, lo hace todo. Por eso es que es tan fundamental su presencia, ¿ya? Ahora, este narrador nos dicen que su primera clasificación puede ser conforme a si está dentro de la historia, participando en ella, o fuera de la historia, no participa en ella. Dice, ¿cómo, profe? Súper fácil. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo siempre hago la analogía de la siguiente manera. Imaginemos, estamos en un edificio así como el noveno piso, no sé, y de repente estamos aburridos y yo estoy mirando a través de una ventana. Y ustedes no pueden estar mirando a través de esa ventana.
Entonces, como estamos aburridos, me dicen, oye, profe, ¿por qué no nos contáis lo que está pasando afuera? Ya, pum, me convierto en narrador, voy a contar lo que pasa. Y de repente me apoyo en la ventana y digo, mira, en la calle que está al frente mío, se ve un auto de color azul que viene en su pista a velocidad normal. Miro para atrás, digo, ah, pero en la pista contraria viene un auto de color rojo a mucha velocidad. Oh, el auto de color rojo se cambió de pista y chocó al auto de color azul. ¿Se dan cuenta? Conté una historia de lo que estoy viendo. Me puse a narrar. La pregunta es, yo, como narrador, ¿estoy dentro de esa historia que estoy narrando o estoy fuera de esa historia que estoy narrando? ¿Qué opinan? Fuera. Fuera, bien Aileen. ¿Por qué? Porque no es mi historia, es la historia de otros. Por lo tanto, estoy fuera de la historia. ¿Se dan cuenta? Ah, perfecto. Ese es un tipo de narrador. Pero puede ocurrir otro caso que yo llegue, estamos en una sala de clase, y le digo, puta chiquilla, ¿sabes lo que me pasó? Venía tranquilo en mi auto de color azul, un compadre en la pista contraria de un auto de color rojo a toda velocidad, se cambió de pista y me tocó y casi quedó para la escoba. Pregunta, ahora en ese nuevo relato, ¿estoy dentro de la historia que conté o estoy fuera de la historia que conté? Dentro. Dentro. Lo mismo pasa, muy bien, lo mismo pasa con los narradores. De eso se trata. La primera clasificación muy importante es si un narrador está dentro de la historia o un narrador está fuera de la historia. De los que están dentro de la historia son dos, como ustedes lo pueden ver ahí en la guía. Dice que por un lado está el protagonista y por otro lado está el testigo. A ver, veamos de qué se trata. Narrador protagonista. ¿De dónde viene el término protagonista? Protos, gonía. Protos en favor de, gonía, creación. En favor de la creación, claro, porque lo que está desarrollando es su propia historia. Ah, ya, ya, fácil. Dice, es quien participa de los hechos. Obvio, su historia, que va relatando. Debido a que la información que va entregando es subjetiva, claro, es subjetiva porque la está viendo desde su propio punto de vista, le está ocurriendo a él la situación, porque parte desde su propia experiencia, su historia. Podemos decir que su focalización de los hechos es interna. A ver, ¿cómo? Claro, cuidado con los términos chiquillos que pueden encontrar en otros textos de estudio. Cuando nosotros hablamos que el narrador protagonista narra con un yo, puede ser, en el fondo te dice que narra en primera persona, y puede ser un yo o un nosotros, yo o nosotras, no hay ningún problema. ¿Ya? Y obviamente es subjetivo. ¿Qué significa? Que no sabe todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento total. Solo sabe lo que le va ocurriendo. Por eso es que es subjetivo. Algunos te van a decir conocimiento subjetivo, otros te van a decir conocimiento parcial, es decir, sabe una parte, lo que ve, lo que experimenta, e incluso escuchen conocimiento relativo. Esto ya lo vamos a mencionar después. Es decir, ese conocimiento se relaciona con lo que le está ocurriendo. Por lo tanto, subjetivo, parcial o relativo. ¿Ya? Y dice, por otro lado, que su focalización de los hechos es interna. En el fondo, focalización viene de la palabra foco, igual que nosotros tenemos como una lente, como un foco, ¿se han dado cuenta? Y obviamente, como le está ocurriendo a él las cosas, le están ocurriendo a él las cosas, él la está viendo desde dentro de eso. Lo está viendo desde dentro, por lo tanto, su focalización es interna. Lo mismo que a nosotros nos ocurre. Nosotros estamos viendo todo y viene hacia adentro. Ah, mira qué fácil. Ojo, porque siempre preguntan por las focalizaciones presentes en los relatos. ¿Ya? El protagonista es una focalización interna porque la historia va hacia él. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Chuta, se fue Leilín. Dice, quedamos enfrentados y la chaqueta pareció inflarse con una repentina apertura del sol cuando estiró los brazos afirmando la guardia. Quedamos. Ah, pero que profe nos dice yo. Sí, pero la primera persona puede ser yo o nosotros. Quedamos automáticamente, es parte del relato. Enfrentados y la chaqueta pareció inflarse con una repentina apertura del sol, cuando estiró los brazos afirmando la guardia. Nos puede complicar un poco decir, igual no me queda muy claro si es tan protagonista, pero automáticamente uno ya dice que está dentro del relato.
Veamos el segundo ejemplo. Dice, logré ver, ahí utiliza el yo. Automáticamente ahí está clarito que es protagonista. Logré ver en ese instante un muchacho uniformado que cruzaba velozmente la Plaza Merino hacia nosotros. Ah, refuerza lo que él le está ocurriendo. Por lo tanto, es un protagonista. Muy fácil. Pero ocurre que hay otro que también utiliza, perdón, también utiliza el yo, pero es un testigo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que precisamente, como dice testigo, es testigo lo que le ocurre a otro. Obviamente es testigo del protagonista. Por lo tanto, él se justifica porque en su relato va a enriquecer, va a complementar el relato del protagonista. ¿Qué significa? Que incluso sabe menos. A ver, dice, el narrador testigo es aquel que participa de los hechos como un observador, pero dentro, como un observador, está observando, por eso se llama testigo, pero igual está dentro de la historia, de lo que sucede a su alrededor, o teniendo una participación muy pequeña en ellos. ¿Sí? La información que nos entregará es superficial, es más superficial incluso que la del protagonista. Por lo tanto, si es muy superficial, él va a tratar de enriquecer su relato opinando, comentando. Por ejemplo, en el primer caso, ya, listo, estoy relatando lo que ocurre con los dos autos. Ah, y el auto de color rojo chocó al auto de color azul. En esos momentos yo estoy fuera de la historia. Pero ¿qué tal si de repente el compadre del auto del color azul mira hacia arriba y me ve y me llama? Listo, me metió en la historia y me hace ser un testigo. Entonces me bajan, Carabineros llega y me pregunta, ¿y usted qué vio todo eso? ¿Por qué cree, o sea, por qué el auto rojo chocó el auto azul? No, yo creo que el tipo estaba curado. ¿Qué hice? Opiné, sin saber la realidad. Le pudo dar un ataque, a lo mejor le fallaron los frenos, a lo mejor patinó, etcétera. Pero yo opiné. ¿Por qué? Porque como no sé la historia, doy mi comentario. ¿Te das cuenta? No es la realidad necesariamente. Y eso es lo que lo hace entretenido, porque en el fondo sus opiniones, sus comentarios pueden ser ajustados a la historia como nada que ver. Dice entonces aquel que participa de los hechos como un observador de lo que sucede a su alrededor o teniendo una participación muy pequeña en ellos. La información que nos entrega es superficial, ya que él no forma parte de los acontecimientos narrados en forma directa. Por esto decimos que su focalización del relato es externa. Obviamente el protagonista miraba desde dentro porque le ocurren las cosas, por lo tanto interna. En cambio él ve lo que le está pasando al protagonista, por lo tanto lo está mirando desde fuera, por eso es externa. Son parecidos, pero realmente se diferencian mucho, porque el protagonista va a contar su historia, en cambio el testigo va a contar la historia de otro, va a complementar la historia de otro, va a enriquecer la historia de otro. Su focalización en el protagonista es interna, la focalización del testigo es externa. Veamos el ejemplo entonces, a ver. Dice, Joel Cairo recobró el sentido paulatinamente. Primero abrió los ojos, mas hubo de transcurrir un minuto entero antes que la mirada se fijase sobre un punto concreto del pecho. Parece que el golpe fue demasiado duro. Ahí automáticamente es testigo. ¿Por qué? Porque no está hablando su historia. Está hablando lo que al otro le está ocurriendo. Perfectamente, hasta ahí yo diría, chuta, pero es que no sé si es otro tipo de narrador. Pero al decir, parece que el golpe fue demasiado duro, ¿qué hizo? Opinó, comentó. Y ahí se deslata como un testigo. ¿Lo entiendes, Dani? ¿Lo puedes Sí, diferenciar? profe. Sí, ya. Sí. Por Perfecto. ejemplo, el narrador protagonista es el que iba en el auto y el narrador testigo no sabe la razón por la que pasó eso del auto, pero él es el que estaba contando los hechos. Perfecto, porque estaba contando los hechos del otro. Muy bien, eso Mm. es. Dice entonces, en el caso de que el narrador no forme, ya estamos claros, en el caso que el narrador no forme parte de la historia, es decir, de ahora directamente afuera, la narración será realizada en tercera persona, él, ella, ellos. ¿Mm?
Y podremos clasificar a su narrador de acuerdo al grado de conocimiento que tenga de los personajes y de los hechos narrados. Al igual que el caso de los que están dentro, hay dos, los que están fuera también son dos. El primero se llama omnisciente y el segundo se llama observador. Omnisciente viene de la palabra omni, griega, omni, todo, ciencia, conocimiento, lo sabe todo. El pequeño dios de la narración. A ver, es aquel que sabe todo lo que sucederá, por lo tanto, conoce completamente el mundo narrado y sus personajes, ¿ya? Tanto desde el punto de vista físico como psicológico. Puede relatar acontecimientos pasados o adelantarse a hechos futuros. Debido a que este tipo de narrador tiene un conocimiento absoluto de mundo, se dice que su focalización de los hechos es cero, ya que narra sin tener restricciones de ningún tipo. El omnisciente narra en tercera persona, él, ella, ellos, como te decía, y tiene la cualidad de saberlo todo. Conoce pasado, conoce presente, conoce futuro, de todo. Incluso, ¿dónde lo pillamos más rápidamente? ¿Y cómo es fácil de pillarlo? Porque él también sabe lo que sienten, piensan o creen los personajes. Basta con una pequeña palabra, pensó, listo, omnisciente. Sintió, omnisciente. Creyó, omnisciente. ¿Te das cuenta? Y por eso es que decimos que la focalización de los hechos es cero. Su foco, al decir que es cero, estamos diciendo que no focaliza, no tiene foco. Es como, sí, el protagonista tiene un foco, ve todo hacia adentro. El testigo tiene un foco, ve todo desde fuera, ¿verdad? Hacia afuera lo que ocurre. En cambio, este no tiene foco, eso significa cero, huevito, nada. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. ¿Necesitará enfocar para ver la historia? No necesita enfocar. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Cuidado con algunos, lamentablemente, textos de estudio y profesores que dicen, es que este narrador está dentro de los personajes. No, no está dentro. Está en todas partes y lo sabe todo. No es que esté dentro, lo sabe nomás. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, es el pequeño Dios. Tener esta capacidad de la omnisciencia sería impresionante para nosotros. ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? Nos dedicamos a dominar el mundo. Por lo tanto, veamos el ejemplo. Dice, aún estaba oscuro cuando se despertó. Hasta el momento no dice nada. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semidestruido. Ya, pero todavía no me dice la omnisciencia. Hubiera querido dormir un poco más, palabra clave, pensó, sabe lo que piensa. Por lo tanto, como sabe lo que piensa, se declara directamente en su omnisciencia. Había tenido el mismo sueño la semana pasada, sabe lo que ocurrió en el pasado, y otra vez se había despertado antes del final, y sabe lo que ocurre. Por lo tanto, automáticamente aquí hay un conocimiento total, completo, de la historia y de los personajes. El observador dice, ahora, veamos, el que observa constantemente. Se puede confundir mucho con el testigo, pero ya lo vamos a diferenciar. Dice, es quien describe el mundo narrado de manera objetiva, ¿ya? Al ignorar los pensamientos de los personajes, solo se refiere a acciones de estos, sin dar una interpretación de ellas. A ver, varias cosas. En primer lugar, uno dice, oye, profe, pero igual está observando. Ya. En primer lugar, observa como si fuera un testigo. Pero la primera diferencia es que está fuera de la historia, no participa en la historia. Está totalmente fuera. Esa es la primera diferencia con respecto al testigo. La segunda diferencia es que no utiliza la primera persona, utiliza siempre él, ella, ellos. En cambio, el testigo, yo, tú, nosotros, utiliza las primeras personas, por lo tanto, ya no tiene relación. Tercero, él describe muy bien. ¿Cuál es la diferencia con el omnisciente? Que no sabe lo que piensan ni sienten los personajes, por lo tanto suple esa carencia describiendo detalle. Es como el gran ojo de Saurón, que todo lo ve, ha visto la historia en su inicio, desde el pasado, ve la historia en el presente
seguirá viendo la historia en el futuro, por lo tanto es un gran observador. ¿Ya? A este narrador también se le llama objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque describe tal cual son los hechos. Pero ojo, hay que decir que objetivo en el sentido que describe muy bien, pero él puede tener grados de ciertas subjetividades, no hay que ser estricto. Y eso es muy importante porque en ejercicio nos podría confundir en algún momento. ¿Por qué? Porque de repente puede tirar una opinión bien pequeña, ¿verdad? Más que nada para enriquecer el relato. Puede valorar con ciertas palabras, ¿verdad? Un terrible sonido, puede decir. No es que sea un 100% objetivo. Lo que sí, cuidado porque algunos le dicen, este también se llama narrador de conocimiento relativo. Es que protagonistas de conocimiento relativo, testigos de conocimiento relativo, y este también es de conocimiento relativo, sin duda, porque significa relativo, es que se relaciona a lo que está viendo, ¿ya? Por lo tanto, no hay que dejarle el concepto, no sé de dónde salió, quién lo inventó, que le puso, un narrador de conocimiento relativo, como si a él se llamara así. No, no, se llama observador u objetivo, no hay ninguna otra posibilidad. Veámoslo entonces, dice, aún estaba oscuro cuando se despertó. No, perdón, es el ejemplo anterior. Ahí está. Dice, entró por la puerta del comedor, ya está describiendo lo que ve, entró en la puerta del comedor, entró en la puerta del comedor en el momento en que Esteban comenzó a trincar el asado. Alguien cortando, lo está mirando. Y la reconocieron inmediatamente. Profe, pero sí, pero uno puede darse cuenta que otro grupo reconoce a una persona, está observando todavía. A pesar de que hace 6 años que no la veían y estaba muy pálida. Oye, profe, pero viste que sabe. No, porque él siempre ha estado observando. Por lo tanto, sabe lo que pasó hace 6 años. Y está muy pálida. Y puede reconocer que está más pálida que hace 6 años. ¿Ya? Y mucho más anciana. Claro, por eso es que lo que decía, no se confunda al decir, al creer que este tiene que ser 100% una narración objetiva. No, no. Él puede utilizar palabras que puedan parecer valoraciones porque enriquece el relato. Lo importante es, uno, que está fuera del relato. Dos, que no sabe lo que piensan y sienten los personajes. Y por eso se diferencian los omniscientes. Eso es importante entenderlo. Veamos, hay otro ejemplo que podemos revisar. Dice, al llegar a la casa, el jefe del circo esperó todo que tomara asiento en un sillón de alto respaldo y largos brazos revestidos con almohadillas de seda. Describe muy bien. Traído por el criado, solo sabe porque lo vio. Dejó que subieran los pies a un cojín de terciopelo, con borlas doradas en los 4 extremos. Sabe eso porque lo vio. Pero si te das cuenta, en ningún momento está declarando que es parte de la historia. En segundo lugar, no está determinando si es que es lo que sienten o piensan los personajes. Por lo tanto, queda en el rango del observador. Ya vamos a practicar esto porque de repente más de alguno puede confundirse y pensar, pero es que dejó que subiera, es como un comentario, pero es que es porque lo está viendo, puede determinar situaciones así. ¿Mm? Ahí está el esquemita entonces para que podamos sintetizar un poco lo que hemos leído. ¿Verdad? Este narrador, esta estructura es fundamental de la narrativa, que prácticamente lo hace todo. Si está dentro de la historia, le llamamos intradiegético, que significa intra dentro, diégesis, historia. Que está dentro de la historia. Perfecto. Aunque hay que decir que a mí no me gusta, pero lo que a mí no me gusta da lo mismo, que también lo pueden llamar homodiegético. Intradiegético u homodiegético es lo mismo. ¿Ya? A mí, ¿por qué no me gusta? Porque el concepto homodiegético es como ambiguo. Homo igual, diégesis, un narrador de igual historia. En cambio, intradiegético me gusta bastante porque entra dentro de la historia. Y eso es lo que está haciendo. Está participando en la historia, están adentro. Pero recuerda, puede ser intradiegético como homodiegético. Y ahí está el protagonista
y el testigo. Se diferencian por el grado de participación, obvio, porque el protagonista participa directamente, porque es su historia, y el testigo participa menos porque no es su historia. Obviamente sí complementa la historia del protagonista. Sus conocimientos son menores, son superficiales, son relativos o son parciales, y se caracterizan por narrar en primera persona. Los que están fuera de la historia, o también llamados extraegéticos, que es extra significa fuera, diégesis de la historia. Perfecto, se entiende. Aunque también vas a tener que asumir que también le llaman heterodiegético. Hetero, distinto, variado, de distintas diégesis, de distinta historia, que es, pero filo, así también se llama. ¿Ya? Está el omnisciente, este pequeño Dios, ¿verdad? Que lo sabe todo, y el observador. Ojo, ambos tienen conocimientos totales. No hay que mirar ninguno de los dos, o sea, el observador no hay que mirarlo a huevo. Igual tiene conocimiento total porque siempre ha estado observando todo y lo seguirá observando todo. La única diferencia entre ellos es que el omnisciente, al saberlo todo, también sabe, recuerda lo que sienten, piensan y creen los personajes. ¿Ya? Y por eso dice que se diferencian del grado del conocimiento, porque en el fondo el omnisciente tiene un grado de conocimiento absoluto, el observador mayor. No es absoluto, pero es mayor, ¿verdad? Esos son los que nosotros entendemos como la característica, o sea, perdón, la clasificación del narrador. Hasta el momento llevamos 4. En el fondo son 4. Pero ocurre algo, dice, la diferencia entre el primer grupo, protagonista y testigo, y el segundo grupo, omnisciente y observador, también corresponde al grado de conocimiento, puesto que los primeros poseen un conocimiento relativo y los segundos un conocimiento mayor. Aunque también podemos decir que el observador es relativo, e incluso también podemos decir que la focalización del observador es externa, parece, igual que el testigo, porque está mirando todo desde fuera. ¿Ve? Por otro lado, es necesario establecer la presencia de un narrador personaje, se mete un quinto, ¿cómo? El cual corresponde en muchos casos, se corresponde en muchos casos con el narrador protagonista, o, aunque también puede ser, uno secundario, testigo. A ver, ¿cómo? En la narrativa las estructuras no son fijas. Si yo leo una novela, las estructuras me pueden variar, modificar, etc. Obviamente, como vamos a trabajar una prueba que dura 2 horas, los, los ejemplos van a ser breves. Entonces no te van a permitir la variación que hay. Porque, por ejemplo, en una novela yo me puedo encontrar más de un tipo de narrador. Si leo El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, me encuentro todos los narradores, incluso diría más. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Puede ocurrir que en un texto haya un narrador, está narrando, pongamos un omnisciente, está narrando todo y todo. Y de repente en un momento deja que su personaje principal se ponga a narrar. Entonces este personaje principal se convierte, toma un nuevo rol, deja de ser un personaje propiamente tal y pasa a ser ahora un narrador de la historia. Pero obviamente como es el personaje principal, va a tomar la narración del protagonista, como lo hace el Quijote. Porque el Quijote tiene un narrador y en un momento este narrador va a dejar narrar al Quijote. Y cuando el Quijote toma la narración, se convierte en un narrador personaje y obviamente en carácter de protagonista, porque es su historia. Pero también está Sancho Panza en la historia, que es el personaje secundario, ¿ya? Entonces el narrador también en otro momento, ¿qué va a hacer? Deja de narrar propiamente tal y deja ahora a Sancho a narrar. Y Sancho, que era un personaje, va a pasar ahora a ser un narrador, pero no va a contar su historia, va a contar la historia de su señor. Por lo tanto, él se convierte en un narrador testigo. O sea, en el fondo, los narradores personajes no son ni más ni menos que personajes que toman el relato. Y de acuerdo a su participación, o son narradores protagonistas o son narradores testigos. ¿No entiendes, Mitzi? O sea, Danitza, ¿lo entiendes? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Si tienes dudas, por favor, interrúmpeme nomás o consúltame, ¿ya?
Es ¿Ya? simple, ¿verdad? Ahora, hay algo sí interesante en esto que también hay que desmitificarlo, porque yo me imagino que más de alguna vez has escuchado el concepto de narrador de primera persona, narrador de segunda persona, narrador de tercera persona. Uno dice, ay, ¿son más narradores? No, son 5 los que hemos visto y tenemos que conocer. Ya dijimos, los que están dentro, intradiegéticos, protagonista testigo. Los que están fuera, extradiegéticos, observador, omnisciente. Y un quinto, que realmente es un personaje que toma la narración y se convierte en protagonista testigo. ¿Ya? Pero ocurre que el narrador siempre va a narrar, es un yo. ¿Ya? Siempre es un yo. Siempre va a utilizar la estructura del yo. Solo que la forma en que narra es distinto. Y ahí es donde muchos se confunden y no entienden y empiezan a hablar de narrador de primera persona, narrador de segunda persona, narrador de tercera persona. Y uno dice, ¿qué diablo es eso? Veamos entonces. Dice, cabe destacar que el narrador siempre es un yo. Sí, ahí está en el temita. Un yo, el cual desarrollará su relato de acuerdo a la posición de cercanía o lejanía que le quiere dar a las acciones narrativas. Ya nos damos cuenta que si utilizamos la primera persona, nos acercamos al relato. Si utilizamos la tercera persona, nos alejamos del relato. Ah, claro, pues, sí es lógico, porque si utilizo la primera persona, estoy dentro del relato. ¿Sí? Y si utilizo la tercera persona, estoy fuera del relato. Eso es. ¿Ah? Dice, entonces, de acuerdo a la lejanía que él quiere dar, o la intención narrativa que éste presenta con respecto a su receptor, cómo lo quiere trabajar. Por ejemplo, este narrador puede narrar en primera persona, yo o nosotros. Puede narrador en segunda persona, tú o vosotros, o ustedes. Puede narrar en tercera persona, él, ellos, ellas, ella. ¿Cómo? Fácil. Nosotros lo podemos hacer. A ver cómo. Por ejemplo, a Juan, yo le decía, ya Juan, dime lo que hiciste lo que te pasó el fin de semana. Y utiliza tu yo, tu primera persona. Ah, perfecto. Iba caminando por la calle cuando de pronto me encontré con María. Quise saludarla y no me pescó y siguió caminando. Perfecto, utilizó el yo para contar esa historia. Ahora le puedo decir a Pedro, Pedro, quiero que tú me cuentes lo mismo que contó Juan, pero en segunda persona, utiliza el tú. A ver, tú ibas caminando por la calle cuando de repente te encontraste con María. Quisiste saludarla, pero ella siguió caminando. Oh, perfecto, se puede hacer. Y le puedo decir a José, ya, ahora cuéntame tú lo mismo, pero utiliza la tercera persona, él, ella. ¿Ya? Él iba caminando por la calle cuando de pronto se encontró con María. María quiso saludarla, pero ella siguió caminando. ¿Te das cuenta que yo puedo narrar utilizando la primera persona, utilizando la segunda persona, utilizando la tercera persona? De eso se trata. No es que exista un narrador de primera persona, narrador de segunda persona, narrador de tercera persona, sino que cómo establece su relato en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Y los intradigéticos van a utilizar siempre la narración en primera persona. Los extradiegéticos siempre la van a utilizar en tercera persona. Y cuando se utiliza la segunda persona, va a depender. Generalmente la utiliza un testigo, ¿ya? Pero son formas de narrar, no son tipos de narradores, son formas de narrar. Por eso es que está muy mal cuando dicen narrador de primera persona. No, es narrador en primera persona. Narrador de segunda persona. No, narrador en segunda persona. Modo. Narrador de tercera persona. No, narrador en tercera persona. Estoy diciendo formas de narrar, no tipo de narradores. ¿Ya? Eso es importante que lo sepas porque no, te podría confundir en algún momento. Ya. Ahora, nos queda tiempo todavía en el primer bloque. Ahora, es importante que entiendas que, bueno, si se corta Dani, hay que ingresar de nuevo, por si acaso, recuerda, al mismo link. ¿Ya? A ver, Bueno, profe. es importante saber algo, que ningún narrador es bueno o es malo, o mejor dicho, peor.
mejor. Es decir, no existe el mejor narrador y el peor narrador. Todos son magníficos. ¿Y por qué son magníficos todos? Porque realmente dependen de lo que yo quiero contar y cómo lo quiero contar. Muchos hacen clasificación y creen que porque el omnisciente lo sabe todo, el mejor narrador. No, no. Depende del relato. Por ejemplo, si yo quiero contar un mito, ¿te acuerdas? Los mitos son creaciones de mundo, son relatos de creaciones de mundo, que hablan de dioses que crean el mundo. Por lo tanto, ¿hay qué narrador puedo utilizar? Yo digo, un protagonista no, porque tendría que ser un dios contando, no. Pero yo sé cuál es el mejor narrador que hay, el omnisciente en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Por lo tanto, en los mitos, yo voy a utilizar un narrador omnisciente. Esto se justifica. Pero, por ejemplo, si quiero escribir un cuento de hadas en donde el protagonista es Cachupín y él va a contarle a los niños su historia, ¿un omnisciente? No, no me sirve. Prefiero poner un protagonista. Hola, yo soy el perro Cachupín y te voy a contar lo que me pasó. Perfecto, está perfecto para lo que yo quiero contar. Incluso agrego testigos para que el gatito miau, no sé, por decir estupideces, el gatito, ¿verdad?, que complemente la historia de Cachupín. Perfecto. Todos son magníficos narradores. Depende de lo que yo realmente quiera contar. El omnisciente no necesariamente es el mejor y el testigo no necesariamente es el peor. Todos son fabulosos, ¿ya? Todos se justifican de acuerdo a lo que voy a contar y cómo lo quiero contar. ¿Y por qué son tan buenos? Porque precisamente tienen esto, técnicas. ¿Y qué son las técnicas? Las técnicas son habilidades. ¿Para qué? Para hacer un relato perfecto. Y todos la tienen, todos la van a manejar, de una u otra forma las tienen. Por lo tanto, por eso es que no hagamos nunca un campeonato de quién es el mejor narrador, quién es el peor narrador, porque eso no corresponde. ¿Ya? Entonces veamos, dice, de acuerdo a la habilidad que emplea el narrador, habilidad, ¿m? Destreza, que emplea el narrador para desarrollar su relato, podemos distinguir las siguientes técnicas. ¿Qué vamos a revisar? Son 4 técnicas las que vamos a ver, ¿verdad? Pueden haber más, pero son las que realmente necesitamos para esta prueba. En donde la primera se llama disposición literaria. A ver, antes de que me corte, te voy a decir. Para poder entender esto, yo tengo que entender algo, la diégesis. Y la diégesis se llama historia. ¿Y cómo es la diégesis? Es como una línea. Imagínate una línea. Igual como imaginamos la línea de tiempo, quiero que te imagines la diégesis. Cuando yo tomo un libro, lo abro, comienza esa línea. ¡Pum! Y cuando me dice fin y cierro el libro, ahí termina la línea. Toda esa línea que surgió en el momento de abrir al cerrar el libro es la historia, es lo que yo llamo diégesis. ¿Ya? Y lo interesante es que en un momento de esa diégesis, el narrador puede estar contando a la mitad, puede estar en la mitad posicionado, contándote la historia. Y en un momento este narrador toma una decisión. ¿Y qué decisión toma? Retroceder. ¿Cómo retrocede si yo ya había leído eso? Pero había información que no te había contado, por alguna razón. Ah, puede retroceder y después volver. Como también está a la mitad y toma otra decisión. En vez de retroceder, curiosamente, avanzar. Ay, ¿para qué va a avanzar? Me va a arruinar el final de la obra. No, es por alguna razón específica. En el fondo retrocede o avanza, es porque ya considera que tú estás en las condiciones para esa etapa. Es interesante, ¿ya? Precisamente la primera, cuando retrocede, se llama retrospección, que significa retro atrás, spección, perspectiva, visión atrás, que es para retroceder. ¿Qué nos dice? Dice, es aquella en el cual el narrador o los personajes, siempre y cuando estén narrando, en su relato recurren a la evocación de algunos acontecimientos que resultan importantes y que obviamente no había contado. Por lo tanto, el lector no los conocía, con el objeto de dar mayor claridad y dinamismo a la narración. Existen 2 formas fundamentales para evocar hechos, flashback y raconto. Estos términos originalmente pertenecen al cine
como concepto, pero ya estaban mucho antes de la aparición del cine. Pero fueron adaptados a la literatura por la coincidencia en la evocación de ambos géneros. El retroceder, ¿ya? Nos van a contar luego, así que vamos a esperar un poquito para no quedar tan cortado. Recuerda, Dani, esperas un minuto y reingresas, ¿ya? Por favor. Bueno, profe. Ya, nos van a cortar.